El rugido de un público invisible me envuelve como un oleaje. Detrás del telón, la luz blanca parece nieve que quema. Una guitarra afina una nota larga y en mi oído se cuela el chasquido del vinil, ese crepitar antiguo que me ha acompañado toda la vida. «Abuelo», dice una voz joven y firme. Mi corazón salta como aguja sobre surco. Abro los ojos. Estoy en mi estudio de radio en Tacuba, con la ventana filtrando polvo dorado y una taza de café ya frío. Nada de reflectores, solo el micrófono que compré en los 80 y mis estantes de acetatos. Me llamo Aurelio, pero todos me dicen Don Aurelio. Aquí, el chasquido del vinil es mi compañero. Cuando la aguja baja, siento que el tiempo vuelve obediente. La habitación es angosta y paciente, forrada con cartón de huevo. Hay fotografías en blanco y negro pegadas con cinta y una sábila que resiste en la esquina. En el aire flota un olor tenue a papel viejo y a domingo. Giro un disco con cuidado, escucho ese chasquido breve, y el bolero abre paso como si me saludara por mi nombre. Enciendo la consola y me aclaro la garganta. Buenos días, vecinas y vecinos de Tacuba, digo, porque las palabras correctas siempre empiezan con saludo. Hoy recordaremos canciones que nos sostuvieron cuando la ciudad parecía más pesada, y, como siempre, el chasquido del vinil, para que el tiempo nos guiñe un ojo. Terminado el programa, cierro con cerrojo y me siento un momento en el patio. El barrio murmura, una olla que hierve, un balón que golpea pared, una radio lejana. A mí me enseñaron a seguir viviendo después de perder a mi hija en la carretera y a mi nieto en un avión rumbo al norte. No lo digo al aire, pero vivo entre dos silencios, el de la muerte y el de la distancia. Desde que el padre del niño se lo llevó, esta casa se volvió grande y hueca. Yo sigo aquí, alineando discos, aceitando la cerradura, barriendo la entrada como quien conserva un altar. La dignidad también es oficio cotidiano. Antes del mediodía compro una concha en la esquina y saludo a Doña Remedios. Me pide que le mire la antena. Yo subo al techo con lentitud alegre, porque todavía puedo. Ella me regresa con un Dios aprieta pero no ahorca, y yo sonrío por educación y por fe. Guardo una caja de zapatos con un casete etiquetado por letra infantil, para el abuelito. Me prometo escucharlo solo una vez al mes, de otro modo no hago programa. Toco la caja con la yema de los dedos como si fuera una frente. El chasquido del vinil que aún suena en la tornamesa me recuerda que no todo pasado está cerrado. Salgo a caminar cuando el sol baja un poco. Las cuerdas de ropa tienden sombras sobre la banqueta y el olor a cilantro y limón se adelanta desde los puestos. Camino con un bastón corto que marca ritmo pero no me manda. Paso frente al taller de Don Chuy. Él levanta la mano en silencio y yo le devuelvo el gesto que ya es costumbre. La fila de los tacos al pastor gira como serpiente colorida. El taquero hace chisporrotear la plancha y de una bocina colgada cuelga una melodía limpia. Primero me suena nueva, luego me suena vieja. Entra un piano con pasos de gato, la batería respira, la guitarra dibuja una línea clara y entonces aparece la voz. Yo me quedo quieto. No es la letra lo que me quiebra, es el timbre. Hay una forma de estirar la última sílaba, como si la palabra fuera dulce que se saborea antes de tragarse. La escucho y la infancia me toca el hombro. La aguja interior desciende y encuentro un surco que creía borrado. Mis manos buscan la mesa de acero para no delatar el temblor. La muchacha de la caja cambia de canción sin ceremonia. Yo sigo mirando la bocina como si de ahí pudiera salir una prueba de sangre. Joven, digo, ¿quién canta eso? Ella desliza el dedo en el teléfono. Leo Madrigal, señor. Ahorita anda en todas. Repito el nombre en voz baja y un hueso adentro de mí hace clic como llave que al fin gira. Madrigal. Me duele la palabra y me endereza. Fue el apellido del que se llevó al niño, la casa, la risa. No debería ser y sin embargo, pido 2 tacos para no quedar como loco y me los como sin probarlos. La voz sigue rebotando en mí con ese vibrato obstinado que me recuerda a un juego de sala que nadie sabía que estaba ensayando. Vuelvo a casa con el papel grasoso en el bolsillo. Enciendo el tocadiscos para escuchar el chasquido de la aguja buscando. Ese sonido breve me acompaña como amigo fiel. Prendo el radio de pila y giro el dial. A los minutos vuelve la misma voz, en otra canción, con la misma curva de aire. Me siento frente al micrófono apagado. ¿Qué haría un hombre digno? Pregunto, y la pregunta se queda flotando como pluma. Quedarse con la sospecha
es abrazar humo. Salir a buscar exige piernas y un corazón sin vergüenza. Recuerdo a mi hija diciéndome, «Usted siempre insiste, papá». Y recuerdo también el día en que no insistí lo suficiente. Esa noche, saco la caja de zapatos. La grabadora aún funciona si la golpeo suave en un costado. La cinta suena áspera, pero ese ruido también es música. Primero sale mi propia risa antigua. Luego, la vocecita, inventando melodías. Alarga la última sílaba con la misma travesura que acabo de escuchar en la esquina. Me cubro los ojos con la mano. La casa huele a lluvia que no cae. Apago la grabadora y pongo un bolero. La aguja baja, el chasquido señala el inicio, y la voz de antaño se mezcla con mi presente. Entonces decido, no con grandilocuencia, sino con esa determinación que se tiene para levantarse cada mañana. Voy a buscarlo. Si me equivoco, aceptaré el ridículo con elegancia. Amanece y yo ya estoy de pie, como si la urgencia tuviera hábito. Meto una libreta en la bolsa de la guayabera y mi credencial vieja de la radio en la cartera. Salgo hacia el mercado, donde los periódicos de espectáculos hablan sin vergüenza. Leo que Leo Madrigal está en México por una gira. No conozco ese mundo, pero conozco la persistencia. Regreso al estudio para despedirme como se despide uno de un amigo. Paso la mano por el micrófono en silencio. Enciendo la tornamesa y dejo caer la aguja una última vez antes de salir. El chasquido del vinil me hace compañía, pequeño y fiel, como una oración sin palabras. Cierro la puerta con llave y doy el primer paso hacia su voz. La calle en Tacuba despierta con escobas, camiones y pregones que ya se saben de memoria. Yo camino con corazón atento, buscando el primer surco donde poner mi aguja. Quizá me equivoque de nombre, de pista, de hombre, pero hoy el mundo huele a cilantro y a posibilidad, y hay un timbre que me llama por dentro como familia. La memoria de aquella tarde de tacos y de una voz reconocida aún me ardía en el pecho cuando, a la mañana siguiente, decidí seguir el rastro. Don Aurelio no era hombre de impulsos repentinos, pero esta vez algo más fuerte que la costumbre lo empujaba. La sospecha de que aquel cantante famoso podía ser su nieto se había quedado clavada como aguja sobre surco. Tomó el periódico que había comprado en el mercado y lo volvió a desplegar sobre la mesa. La foto en la portada mostraba a un joven sonriente, de traje oscuro y micrófono en la mano. El nombre en letras grandes, Leo Madrigal. El parecido no era obvio, pero los ojos, había en esa mirada una chispa que le recordaba a las tardes cuando su nieto jugaba con carritos de madera en el patio, antes de que la vida los separara. Guardó el recorte en su libreta y se encaminó hacia el centro, decidido a preguntar dónde sería el concierto. En el trayecto, cada esquina le devolvía un recuerdo. Su hija empujando la carriola, la risa de aquel niño llamándolo abuelito, el olor a champú barato que usaba para lavarle el cabello. El chasquido de un vinil imaginario sonaba en su mente, marcando el compás de cada paso. La boletería estaba llena de jóvenes con celulares en la mano. Don Aurelio se sintió extraño, como viajero en un país nuevo. Pidió información con voz firme, pero las muchachas lo miraron como si no entendieran su urgencia. «Lo siento, señor, los boletos están agotados», le dijo una. El viejo bajó la mirada, pero no se rindió. Con la paciencia que se gana con los años, se sentó en una banca cercana, sacó la libreta y escribió: «Si no puedo entrar como público, entraré como familia». La primera reviravolta llegaría pronto. Mientras pensaba en regresar a casa, un joven repartidor de volantes se le acercó. «Don, ¿quiere invitación para la firma de discos mañana? Gratis, solo hay que formarse temprano». Aurelio tomó el papelito como quien recibe un mensaje divino. No sería fácil, pero por primera vez en décadas, la vida le ofrecía una rendija abierta. Con el corazón inquieto, caminó de regreso. El olor a pan recién horneado de la esquina le recordó los desayunos que preparaba su hija, y un nudo le cerró la garganta. Entró a su casa, encendió la tornamesa y dejó caer la aguja. El chasquido del vinil lo recibió como siempre, pero esa noche no sonaba igual. Parecía preludio de algo que estaba a punto de cambiar. La ansiedad no lo dejó dormir. A ratos se levantaba a mirar el recorte del periódico. A veces abría la caja de zapatos con el casete infantil.
Escuchó otra vez la vocecita cantando, esa prolongación de la última sílaba que era como una firma invisible. Entonces susurró en voz baja, casi como oración: «Si eres tú, hijo, que la música nos vuelva a juntar». Al amanecer, salió rumbo a la disquera con el bastón golpeando el suelo como metrónomo. La fila era larga, llena de jóvenes que llevaban flores y carteles. Aurelio se colocó al final con su sombrero de ala corta y su libreta en el bolsillo. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con indiferencia. Él, sin embargo, se sostuvo en el recuerdo de su nieto pequeño, llamándolo abuelito. Las horas pasaron lentas. El olor a fritanga de la calle se mezclaba con perfume barato y con la impaciencia de los muchachos. Aurelio apretaba entre las manos la grabadora vieja que había traído consigo como amuleto. El chasquido del vinil resonaba en su memoria como una oración que le daba calma. Finalmente, las puertas se abrieron. Adentro, un escenario pequeño, una mesa larga, y al fondo, el joven de la portada, impecable, con una sonrisa profesional. Aurelio sintió que las rodillas le temblaban. No era un sueño. Ahí estaba la voz que lo había desvelado. El corazón le golpeaba con una mezcla de miedo y esperanza. Cuando al fin llegó su turno en la fila, extendió la grabadora en lugar de un disco. El cantante lo miró sorprendido. Aurelio tragó saliva y dijo con voz firme: «Esta voz es suya, pero también fue de un niño que alguna vez me dijo abuelito». El silencio se hizo espeso. El joven lo observó con gesto confundido, mientras los asistentes apuraban al viejo a moverse. Aurelio, sin embargo, no cedió. Sus ojos, cansados pero encendidos, se clavaron en los del muchacho. El chasquido imaginario del vinil resonaba en su pecho, anunciando que algo estaba a punto de romperse o renacer. La mirada confundida de Leo Madrigal se quedó en don Aurelio por unos segundos que parecieron eternos. Los guardias lo apuraron, las muchachas de la fila protestaban, pero aquel instante ya había sembrado algo. Aurelio salió del recinto con el corazón latiendo fuerte, sin saber si lo que había hecho había abierto una puerta o levantado un muro más alto. Al volver a Tacuba, encendió el tocadiscos como siempre. El chasquido del vinil lo recibió, pero esa noche el sonido se mezclaba con la imagen de esos ojos jóvenes que parecían no reconocerlo. Se sentó frente al micrófono apagado de su estudio y habló en voz baja, como si todavía transmitiera: «No vine a reclamar, solo a recordar que aún existo». Pasaron 2 días de incertidumbre. Ni llamadas, ni noticias. Aurelio comenzó a dudar. ¿Habría sido un error? ¿Sería un delirio de viejo solitario? La esperanza es terquedad con alas, y sin embargo, el peso de la soledad lo hacía tambalear. Fue entonces cuando apareció en su puerta una muchacha delgada, con gafete de staff colgando del cuello. «¿Usted es don Aurelio?», preguntó con cierta timidez. «El mismo», respondió él, sosteniendo la puerta con recelo. «El señor Madrigal. Bueno, Leo, quiere que usted vaya al hotel mañana. Dice que tiene preguntas». La voz de la joven fue como campanada en misa. Aurelio cerró los ojos un segundo y agradeció en silencio. Guardó el papel con la dirección y al día siguiente, bien temprano, se puso su guayabera blanca, esa que usaba solo en ocasiones de respeto. Caminó hasta el metro y mientras el vagón se sacudía, el recuerdo de su hija muerta lo acompañaba como sombra fiel. El hotel era otro mundo, alfombras gruesas, espejos dorados, recepcionistas que lo miraron con desconfianza. Aurelio entregó su credencial de la radio y al rato lo dejaron pasar. Lo condujeron hasta un salón vacío, donde el eco de sus pasos parecía más fuerte que su bastón. Allí, sentado junto a la ventana, estaba Leo, sin traje ni maquillaje, solo un joven con ojeras profundas. «¿Qué quiere de mí?», preguntó el cantante, cruzando los brazos. «Nada», dijo Aurelio, y su voz tembló apenas. «Solo quería saber si todavía hay algo de aquel niño que una vez me llamó abuelito». Leo lo miró largo rato, como quien observa un retrato en el que no confía.
Aurelio entonces sacó la grabadora vieja y puso play. La cinta giró con su chillido áspero, y de pronto la habitación se llenó con la voz de un niño inventando canciones. El joven tragó saliva. Sus ojos se encendieron con una mezcla de sorpresa y desorden. Esa voz, susurró Leo, llevándose la mano a la frente. La emoción estaba a punto de brotar, pero justo entonces entró un hombre trajeado, el manager. Miró a Aurelio con frialdad y le dijo que el señor estaba muy ocupado, que no podían perder tiempo con historias de ancianos. Leo dudó, pero al final no dijo nada. Aurelio sintió cómo el piso se abría bajo sus pies. Salió del hotel con dignidad, caminando despacio aunque por dentro lo desgarraba la impotencia. Afuera, la ciudad rugía indiferente. El olor a gasolina y fritanga lo golpeó fuerte. Se detuvo en una banca y respiró hondo. Cerró los ojos y escuchó en su interior el chasquido del vinil. Ese sonido lo sostuvo de nuevo. El obstáculo inesperado se había alzado. No bastaba con reconocer la voz. Había un muro de intereses, de fama y de años perdidos. Aurelio entendió que el reencuentro no sería sencillo, pero también supo, con la certeza de los viejos tercos, que no había llegado hasta allí para rendirse. Mientras volvía a casa, bajo un cielo anaranjado de atardecer, pensó: el vinil puede tener rayaduras, pero la aguja siempre encuentra la música. Y en su pecho, una mezcla de tristeza y terquedad lo hizo decidir que esta historia aún no terminaba. El eco de aquella visita frustrada al hotel todavía le pesaba en el pecho a don Aurelio. Había mostrado la cinta, había abierto su corazón, y aún así lo habían sacado como a un extraño. Pero esa noche, mientras escuchaba el chasquido del vinil en su estudio, algo dentro de él cambió. No más esperar. Si la vida lo había traído hasta aquí, entonces debía insistir con dignidad. Se levantó más temprano que de costumbre, preparó café negro y se puso a escribir en su libreta. Cada palabra era un recordatorio de quién había sido y quién seguía siendo. Anotó recuerdos de su hija, de los juegos de su nieto, de los domingos en familia. Quería que Leo supiera que detrás de ese nombre artístico había un pasado que aún lo abrazaba. Un par de días después, mientras caminaba por el barrio, se encontró con doña Remedios, que le entregó un volante arrugado. «Mire, don Aurelio, dicen que mañana habrá un concierto gratuito en la Alameda, del mismo cantante que usted anda buscando». Aurelio lo tomó con manos temblorosas. Ahí estaba la oportunidad. El día llegó con olor a fritanga y música callejera. La Alameda se llenó de familias, jóvenes y vendedores ambulantes. Aurelio, con su bastón y sombrero, se abrió paso entre la multitud. Cuando la música comenzó, el público gritó, y él se quedó quieto, con la mirada fija en el escenario. Allí estaba Leo, brillando bajo las luces, cantando con una fuerza que estremecía hasta los árboles. El sonido lo atravesó como cuchillo y caricia a la vez. El timbre de su nieto, ese alargue de sílabas, ahora retumbaba amplificado en bocinas gigantes. Aurelio cerró los ojos y por un instante se vio en el patio de antaño, con el niño inventando melodías en un triciclo rojo. El chasquido del vinil en su memoria se mezclaba con los gritos del público. Cuando terminó la canción, Aurelio hizo algo inesperado. Levantó la grabadora vieja en alto, como una bandera. No gritó, no empujó, solo la sostuvo mientras la cinta giraba, dejando escapar unos segundos de aquella voz infantil. Al principio, nadie notó nada, pero Leo, desde el escenario, giró la cabeza, distraído por ese sonido distinto que le llegaba entre miles de voces. Sus ojos se clavaron en la pequeña grabadora levantada en medio de la multitud. Cantó otra estrofa, pero su mirada ya no se movió de ahí. Aurelio bajó el brazo lentamente, con lágrimas contenidas. El público rugió sin darse cuenta de lo que pasaba. Después del concierto, Aurelio no esperó detrás de vallas ni buscó acceso. Caminó despacio hacia la salida, con la paz de quien ya sembró una semilla. Y fue ahí donde ocurrió la segunda reviravolta. Una asistente del staff corrió tras él y le susurró al oído: «El señor Madrigal quiere hablar con usted, pero en privado, no aquí». El corazón de Aurelio se apretó.
Lo llevaron por pasillos improvisados hasta un camerino improvisado entre lonas. Allí, todavía con la camisa empapada de sudor, estaba Leo. Ya no era la estrella en el escenario, era un muchacho con la respiración entrecortada. «Explíqueme», dijo Leo, con voz menos firme que antes. Aurelio lo miró sin prisa. «No vine a quitarle nada, hijo. Vine a recordarle quién fue antes de las luces». Sacó la libreta y se la extendió. Leo la tomó con manos temblorosas y leyó las primeras líneas. Recuerdos escritos con tinta azul, nombres de calles, el sabor de un pan dulce compartido. Los ojos del joven se humedecieron, aunque trató de disimularlo. En ese momento, el ruido de la multitud afuera se mezcló con el olor fuerte a sudor y a flores de los ramos que le habían regalado. Aurelio pensó que la vida misma era ese vinil, rayado, imperfecto, pero todavía capaz de sonar hermoso cuando la aguja lo tocaba con cuidado. Leo no dijo nada más. Se limitó a devolverle la libreta y salió apresurado, dejando a Aurelio solo en el camerino. Pero el viejo entendió que algo había cambiado, quizá pequeño, quizá frágil, pero real. Una grieta en el muro, una primera victoria silenciosa. Don Aurelio volvió a su casa aquella noche con la libreta en el pecho, como quien guarda una reliquia. No había abrazo, no había reconciliación todavía, pero sí había algo, una mirada distinta, un temblor en la voz de Leo, la certeza de que la semilla estaba sembrada. El chasquido del vinil lo recibió al encender la tornamesa, y por primera vez en años le pareció un sonido de esperanza, no de nostalgia. Los días siguientes fueron de espera. Aurelio seguía con su rutina, barrer la entrada, saludar a los vecinos, preparar su programa de radio comunitaria, pero en su interior todo hervía. Cada vez que la aguja del vinil caía, imaginaba que el destino mismo le estaba marcando el compás de lo que venía. La llamada llegó una tarde lluviosa. Una voz joven le habló con formalidad. «Don Aurelio, el señor Madrigal le espera mañana, en su ensayo privado. Dice que usted sabrá dónde». El corazón le latió como en juventud. Se puso su sombrero y salió bajo la lluvia, sintiendo que la ciudad entera lo acompañaba con sus charcos y sus olores a tierra mojada. El ensayo era en un teatro vacío, apenas iluminado. Leo estaba en el escenario, probando acordes con una guitarra acústica. Cuando vio entrar a Aurelio, se detuvo. El silencio de la sala era tan grande que se escuchaba hasta el crujido de la madera. «¿De verdad fue usted mi abuelo?», preguntó Leo sin rodeos, con la voz quebrada. «No, hijo, no fui. Sigo siéndolo», contestó Aurelio con calma. Leo bajó la mirada. «Me dijeron tantas cosas, que usted me había olvidado, que no me buscó, que era mejor cortar con todo». La voz se le rompió y apretó la guitarra contra el pecho. Aurelio respiró hondo. «Me culpo todos los días. No supe pelear más fuerte, pero nunca dejé de esperar. Jamás». El joven se quedó quieto. El teatro vacío olía a madera húmeda y a polvo de telón guardado. Aurelio sacó de su bolsa la grabadora, la encendió otra vez. La voz infantil llenó el escenario desierto, y por un instante los dos se quedaron escuchando en silencio. Entonces ocurrió el clímax. Leo dejó caer la guitarra y caminó hacia él con pasos inseguros. No lo abrazó. Apenas le tocó el hombro, como tanteando una frontera invisible. Aurelio cerró los ojos. Ese gesto mínimo fue para él una victoria mayor que cualquier aplauso. «No sé cómo empezar», murmuró Leo. «Con una canción basta», respondió el abuelo sonriendo con ternura. El joven se volvió al piano que estaba en un rincón. Sus dedos tocaron notas sencillas, un recuerdo melódico de infancia. Aurelio, con lágrimas calladas, se sentó en una butaca a escucharlo. El sonido llenó el aire como un puente. El viejo sintió que el vinil interior encontraba al fin un surco limpio. Cuando la melodía terminó, Leo levantó la vista. «No sé si puedo perdonar todo lo que pasó, pero quiero intentarlo. El perdón no se pide de golpe, hijo. Se construye como una canción, nota por nota», dijo Aurelio, con la voz más firme que nunca. En ese instante, la puerta del teatro se abrió. Era el manager furioso, reclamando el tiempo perdido.
pero Leo lo detuvo con una sola frase. Este hombre no es un extraño, es mi sangre. El silencio que siguió fue denso y poderoso. Don Aurelio sintió que la vida, después de tantos años de silencio, le regalaba una doble victoria. Había recuperado su lugar en el corazón de su nieto y había visto al joven enfrentar al mundo con la misma dignidad que alguna vez le enseñó. El viejo regresó esa noche a Tacuba con una paz nueva. En su estudio, encendió un bolero, dejó caer la aguja y el chasquido del vinil le sonó como un aplauso íntimo, secreto, pero eterno. El amanecer en Tacuba llegó tibio, con olor a pan recién horneado y al murmullo de escobas barriendo banquetas. Don Aurelio despertó más ligero que en muchos años. Había algo distinto en su pecho. Ya no era solo espera, ni culpa, ni silencio. Era la certeza de que un hilo roto comenzaba a tejerse de nuevo. Encendió el tocadiscos y dejó caer la aguja. El chasquido del vinil sonó como siempre, pero esa mañana no lo oyó como eco de soledad, sino como anuncio de compañía. Mientras el bolero avanzaba, escribió en su libreta: «El perdón es lento, como la aguja que recorre todo un disco, pero si se tiene paciencia, siempre llega a la canción que esperábamos». Días después, Leo volvió al barrio. Llegó sin séquito ni trajes, vestido sencillo, con una gorra que apenas lo disimulaba. Caminó junto a su abuelo por las calles donde alguna vez había jugado. El olor a cilantro, los puestos de tacos, el bullicio de los niños, todo le parecía un recuerdo escondido que al fin volvía. En la casa, frente al micrófono apagado y las paredes cubiertas de cartón de huevo, Leo escuchó con asombro cómo Aurelio aún hacía su programa de radio comunitaria. «Aquí no hay cámaras, hijo, pero hay oídos que esperan, y eso también es amor», le explicó. El joven se sentó, lo observó en silencio y luego le pidió hablar al micrófono. Su voz llenó la pequeña cabina con un tono distinto. Ya no era la estrella de los escenarios, era un nieto hablándole a su gente. «Vecinos de Tacuba», dijo, «aquí estoy gracias a un hombre que nunca me olvidó. A veces uno se pierde en la vida, pero siempre hay un surco donde la aguja puede volver a caer». Don Aurelio sintió que las lágrimas le corrían sin vergüenza. Afuera, algunos vecinos escuchaban atentos desde radios viejos, sin imaginar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Con el tiempo, no hubo abrazos de película ni reconciliaciones instantáneas. Hubo caminatas lentas, cafés compartidos, recuerdos narrados en voz baja. Leo le hablaba de sus giras, Aurelio de sus discos. Ambos se escuchaban, a veces en silencio, a veces con ternura. El muro de los años se fue erosionando con paciencia, como piedra bajo el agua. Un año más tarde, en un concierto multitudinario en el Zócalo, Leo sorprendió al público. Antes de cantar su tema más famoso, presentó a un invitado especial. «Este hombre me enseñó que la música está en los surcos de la memoria. Señoras y señores, mi abuelo, don Aurelio». El viejo subió despacio, con el bastón en mano. La multitud lo aplaudió sin conocerlo, pero él no necesitaba reconocimiento ajeno. Tomó el micrófono y dijo con voz firme: «La familia es el vinil más valioso. Puede tener rayaduras, pero siempre guarda la canción que nos sostiene». El público estalló en aplausos. Leo lo abrazó frente a todos, y en ese instante el círculo se cerró. El chasquido del vinil, aquel sonido breve y fiel que lo acompañó toda la vida, resonó en su corazón como un eco eterno. Cuando volvió a Tacuba esa noche, Aurelio se sentó frente a su tornamesa y dejó que la aguja bajara una vez más. Esta vez, el sonido no fue nostalgia ni dolor, fue gratitud. Supo que, aún en la vejez, la vida puede regalar segundas melodías. El eco de aquella tarde lo acompañaría siempre, ya no como hombre solitario, sino como abuelo que volvió a encontrar su lugar en la canción de su familia. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.